¿Cómo están? Yo soy Jerónimo Roseta y les doy la bienvenida a Vive Conciencia. A lo largo de estos programas hemos observado fenómenos externos, pero el día de hoy vamos a echar un vistazo al interior para hablar del cuerpo humano y de la salud. Así que quédense con nosotros. Recuerden que todo el registro que hagan a lo largo de los programas y el material que vayan generando lo pueden compartir con nosotros a la cuenta de correo electrónico que les hemos ido mostrando al final de los programas. Comenzamos. Esto es Vive Conciencia. Hola Juan Carlos, ¿Cómo buen día. estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí porque el tema del día de hoy, Juan Carlos, me parece muy interesante. Fíjate que yo siempre he pensado que el cuerpo humano es nuestra máquina y es muy poderosa y somos nosotros mismos quienes deciden cómo funciona. Fíjate que afortunadamente hoy en día tenemos un montón de información a nuestro alcance, sin embargo no la usamos adecuadamente y es por lo que nos vemos envueltos en poner en riesgo muchas veces a nuestra salud. Fíjate que aunque hoy tenemos mucha más información que antes, las cosas básicas no las conocemos y no sabemos qué puede poner en riesgo, en severo riesgo, a nuestro cuerpo, a sus órganos y por lo tanto cómo podemos afectar nuestra salud. Entonces es muy importante recordar lo básico, entender cómo funciona esta máquina maravillosa como tú la llamas, porque fíjate que aunque hay hoy supercomputadoras, ninguna computadora rebasa la capacidad del cerebro humano para crear, para imaginar, para diseñar. Y tampoco hay robots que puedan hacer todo lo que los humanos son capaces de hacer. Pueden hacer ciertas tareas, pueden desde luego ser muy eficaces calculando datos, pero el ser humano es una máquina maravillosa, una creación especial. Así es, Juan Carlos. Y cuéntanos, ¿de qué está hecho el cuerpo humano? El cuerpo humano, como todo ser vivo, está hecho de células. Digamos que tenemos en todo nuestro cuerpo diferentes tipos de células. Las células se han especializado en formar tejidos y esos tejidos trabajan de manera coordinada en los órganos. Los órganos son, digamos, tejidos especializados para desempeñar una función. Y esos órganos, trabajando en conjunto, se desarrollan en sistemas, de tal manera que al final la última organización de esos órganos son lo que llamamos sistemas del cuerpo humano. Claro. Y Juan Carlos, fíjate que ahorita que te escucho, me gustaría enviar un desafío para las personas que nos están viendo y que nos cuenten cuáles son sus síntomas cuando se sienten mal, y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo se relaciona el cuerpo humano y la salud? Pues es muy importante porque cuando tenemos algún problema de salud, el cuerpo mismo nos lo comunica. ¿Sí? Sentimos algún dolor, alguna inflamación, alguna molestia, temperatura, por ejemplo, y esas son señales que está mandando el cuerpo para decir, ojo, algo está mal, tienes que poner atención. Entonces, el cuerpo tiene sus propios mecanismos para, digamos, informarnos que algo está ocurriendo mal. Pero hay tres maneras básicas, digamos, por las cuales nosotros nos podemos enfermar. Que alguno de estos órganos o tejidos esté dañado, ¿sí? Claro. Hoy tú no eres la misma que hace un mes o que hace dos. No. Tus células de la piel han cambiado, las células de tus huesos también, te creció el pelo. Nosotros estamos en una constante renovación y entonces en esos procesos puede haber algunas pequeñas alteraciones que modifiquen el que los tejidos dejen de funcionar correctamente o los órganos también. Entonces, por ejemplo, si en una vesícula hay alguien que es muy corajudo, ¿no? Se le van a formar piedras y entonces esas piedras van a obstruir los líquidos biliares y bueno, va a hacer que la vesícula funcione mal. Entonces, algún mal funcionamiento. Otra razón por la cual nos enfermamos es porque algún parásito o agente externo invada nuestro cuerpo y nos causa algún problema. Desde luego, ese parásito va a vivir muy cómodamente en nuestro intestino, claro, o en alguna otra parte del cuerpo y nos va a dañar la salud. Y finalmente puede ser también por factores exógenos, ¿no? Por ejemplo, la contaminación. Sí, claro. Hoy la contaminación en las grandes ciudades o la contaminación por químicos que pueden ser peligrosos y que nosotros no estamos conscientes de ello pueden afectar severamente nuestra salud. Claro, Juan Carlos, y mira que esta información es súper importante. ¿Qué te parece si vamos a explorar para conocer un poco más del cuerpo humano? Vamos a explorar.
Pues bueno, Juan Carlos, aquí tenemos el cuerpo humano. Si nos puedes ayudar a ver cómo funciona un poquito. Mira, es imposible en el tiempo que tenemos realmente hablar con detalle de cada órgano, de cada función que desempeña, pero vamos a ir hablando de ciertos datos que son relevantes y que tenemos que tener en cuenta para cuidar de nuestros órganos del cuerpo y desde luego tener presente que podemos siempre ir a investigar más para aprender acerca de nuestro maravilloso organismo. Entonces vamos a empezar por el cerebro. ¿Tú qué sabes del cerebro? ¿Qué idea se te ocurre cuando hablamos del cerebro? Pues bueno, definitivamente es lo que nos ayuda a pensar y lo que nos cuesta mucho trabajo controlar conforme a las emociones, porque manejamos mucho de emociones en nuestro cerebro. Hoy sabemos que las emociones se producen en el cerebro, que las neuronas son, digamos, las células especializadas en procesar la información, que tenemos cientos de miles de millones de neuronas en nuestra cabeza. Hay casi tantas neuronas como estrellas hay en el cielo, y que esas neuronas se comunican a través de lo que llamamos neurotransmisores. Es decir, las neuronas no hacen contacto una con la otra, sino que liberan ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores y dependiendo del tipo de neurotransmisor es el tipo de emoción que yo siento. Entonces, las emociones radican en el cerebro y por lo tanto hay que tener, digamos, conciencia de ello. Hay algo que es muy importante, así funciona el cerebro, funciona con una interminable cantidad de redes neuronales que procesan información. Antes se pensaba que las neuronas se mueren. Hoy sabemos que sí, ciertamente se pueden morir si nosotros, por ejemplo, hacemos uso de sustancias adictivas, ¿sí? Todas las drogas afectan al cerebro en mayor o menor medida y por eso es muy importante, digamos, nunca tener esa tentación, porque las drogas son una amenaza directa para nuestro cerebro. Sabemos hoy que el cerebro sigue aprendiendo durante toda la vida, que hay plasticidad cerebral, lo que se llama. Eso significa que sin importar la edad que tengamos, seguimos aprendiendo. Antes se decía que chango viejo no aprende maroma nueva y eso no es cierto hoy. Hoy changos viejos y nuevos aprendemos al mismo ritmo y aprendemos maromas todos los días hasta que morimos. Luego vamos con el corazón. Antes se pensaba que, fíjate, las emociones estaban en el corazón. Así es. Y por eso hoy el símbolo del amor sigue siendo el corazón. Así es. Pero en realidad ya sabemos que se procesan en el cerebro. Y del corazón, ¿qué se te ocurre? ¿Qué sabes tú? La sangre. La sangre, sí, esa máquina poderosa. Cierra tu puño. De ese tamaño es tu corazón, ¿sí? El corazón está ubicado en esta posición y podemos hacer este esfuerzo y este esfuerzo es el que está haciendo todo el tiempo nuestro corazón, desde que nacemos hasta que morimos. Es el músculo que nunca deja de trabajar, así estemos dormidos, estemos descansados, relajados, bailando, haciendo ejercicio. Es un órgano, un músculo que está todo el tiempo trabajando. ¿Qué debemos hacer para cuidar el corazón? Bueno, evidentemente comer sano, porque el corazón está rodeado de arterias y venas y esas arterias pueden tener ese grosor inicial si están sanas, pero si nosotros comemos grasas, por ejemplo, de las saturadas, grasas animales, comemos exceso de alimento, esas venas y arterias se van cerrando, fíjate bien, y van haciendo esto. Y entonces el corazón tiene que hacer un gran esfuerzo para bombear la sangre porque ya ahí hay una cosa que se llama arteriosclerosis, que es el taponamiento de esas arterias y venas. Ahora, el problema no es con esas que son más o menos grandes. El problema es con los vasos capilares que tenemos en el cerebro y en otras regiones como el corazón, que nos pueden dar infartos si nosotros no cuidamos nuestra alimentación o comemos exceso de alimentos malos, exceso en grasa o exceso en azúcar. Luego tenemos los pulmones, ¿sí? Los pulmones son... Aire puro, sí, lo que nos permite respirar aire fresco. El intercambio gaseoso se realiza en los pulmones, es decir, oxigenamos nuestra sangre por medio del ingreso de oxígeno a los pulmones y devolvemos dióxido de carbono como producto de la respiración. Hoy se sabe que una amenaza muy seria para los pulmones es el aire contaminado de las grandes ciudades. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud, el primer factor de riesgo para cáncer de pulmón no es ni siquiera el tabaquismo o alguna otra enfermedad, es el aire contaminado en las grandes ciudades. Es qué estamos respirando, ¿sí? Respiramos muchas cosas que no percibimos, pero que se van directamente a nuestros pulmones, a nuestro torrente sanguíneo y por lo tanto están disminuyendo la capacidad de oxigenación en nuestros pulmones y generando algunos otros problemas de, digamos, de mal funcionamiento de los pulmones. Luego tenemos
oscurito aquí, ¿qué será? ¿Qué dijimos que era hace ratito? ¿El hígado? El hígado, perfecto. El hígado. El hígado es la máquina desintoxicadora del cuerpo, ¿sí? Realiza más de 200 funciones vitales, imagínate, ¿sí? Todo lo que entra extraño al cuerpo, por ejemplo, las medicinas que ordinariamente tomamos, se procesan en el hígado. ¿Sí? El hígado está también produciendo ácidos biliares que ayudan en la digestión. Por ejemplo, la canción de Me sube la bilirrubina. La bilirrubina es producida en el hígado y la bilirrubina es la que le da la tonalidad café a nuestras heces. Por eso los niños pequeños en el preescolar me han preguntado, oiga, ¿y por qué las heces son cafés si yo no como nada café? Bueno, pues se debe a que en el hígado se produce la bilirrubina y la bilirrubina es la que tiñe nuestras heces de ese color café que tienen ordinariamente. Luego tenemos al estómago. El estómago es una serie de músculos. Mira, cruza tus dedos así y luego crúzalos así, ¿sí? Y ahora apriétalos al mismo tiempo, ¿sí? Hay músculos que están triturando el bolo alimenticio que llega desde la boca, ¿sí? Y que están haciendo esa función de presión. Claro. En el estómago se realiza la digestión química con ácidos biliares también. Y luego nos da, ¿te ha dado acidez alguna vez? Sí, algunas veces. Es muy incómoda, ¿no? Sí, bastante, porque sientes en toda la parte del cuello, sientes una molestia continua. Porque irritante. Se está regresando los ácidos del estómago y nos puede dar acidez por comer mucha grasa, sí, picante. O por comer mucho picante, claro. Sí. Entonces eso puede ocasionar gastritis, sí, porque se forman pequeñas heriditas en las paredes del estómago. Y aquí viene una parte bien importante, lo que decías al inicio, que el cuerpo habla, el cuerpo te indica que algo estás haciendo mal, que tienes una molestia, quiere decir que le estás dando algo que está excediendo sus posibilidades, ¿no? Te manda señales, ¿no? De que hay algo que no está funcionando bien. Y para mí ese sistema de alerta me parece que es la maravilla más grande de la vida, porque te dice, no tan solo hace que funcione, sino te avisa, ojo, algo por aquí está mal, ¿no? Imagínate qué importante, como ahora los coches tienen muchos sensores, ¿no? Sí. Y te dicen, ojo, tu motor está en peligro, o la llanta, o la bolsa de aire. Igual, nosotros tenemos muchísimos sensores, ¿sí? Entonces el estómago es esta parte de aquí de color café. Luego tenemos estos dos órganos en forma de frijol, que son los riñones. Okay. Los riñones y el hígado necesitan de mucha agua para poder limpiarse, porque hacen funciones de depuración del cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros no tomamos agua, tomamos muy poca agua simple. Natural. Pensamos que tomar agua es tomar refresco o tomar agua en limonada, etcétera. No, debemos tomar en promedio 2 litros de agua al día. ¿Por qué? Porque vamos a limpiar nuestros riñones y vamos a limpiar nuestro hígado y los vamos a depurar, porque justamente de tanto trabajar pueden malfuncionar. Y en los riñones se pueden formar piedras que también son muy dolorosas. ¿Y cómo evitarlo? Simplemente hidratándonos bien, tomando suficiente agua. Nosotros los humanos no estamos hechos a base de una biología de refresco. No. Estamos hechos a base de una biología de agua. Claro. ¿Sí? Entonces el agua es súper necesaria, sobre todo cuando tenemos que tener, queremos tener salud. Claro. Y luego está el intestino delgado, que es donde se termina de realizar la absorción de los alimentos, de los nutrientes, en el intestino delgado, que está debajo, si te das cuenta, del grueso. Sí, claro. No está encima. El grueso está encima, y por eso cuando nos da colitis nos inflamamos, porque es en esta parte inmediatamente encima de nuestro vientre, ¿sí? Y se puede sentir cuando se inflama. Ahí otra vez el cuerpo nos está hablando. Otra vez nos está hablando, ¿sí? Y finalmente la vejiga, que está conectada con los riñones, en donde se almacenan los desechos líquidos que finalmente salen por la uretra y demás. Esto es una probadita de lo que debemos saber de nuestro cuerpo. La verdad es que nuestro cuerpo es maravilloso verlo. Ahora tenemos videos, tenemos una cantidad de información. Y finalmente lo que quisiera decir es que inconscientemente estamos dañando nuestro cuerpo. Claro. Hay muchas sustancias que estamos ingiriendo que son dañinas, ¿sí? Estamos comiendo exceso de azúcar, por ejemplo, y eso se convierte en grasa, y al tener un exceso de grasa tenemos problemas de la sangre, de circulación, de presión alta, y entonces es muy importante cuidar pues todos los equilibrios para que realmente nuestro cuerpo funcione adecuadamente.
Así es, Juan Carlos, y yo creo que dijiste algo muy importante. Y como te mencionaba al principio, nosotros mismos somos los responsables de lo que le sucede a nuestro cuerpo. Así que cuidarnos, tener una alimentación saludable, beber mucha agua natural y hacer ejercicio. Sí, creo que es fundamental. Comer verduras, sí, que nos den los nutrientes, las vitaminas. Y eso nos da una vida saludable y finalmente nos da una vida placentera, porque también a nadie le gusta enfermarse, ¿sí? Claro. Y enfermarnos siempre es desagradable y costoso. Así es. Muy bien, pues entonces hasta aquí dejamos, vamos a concluir. Claudia, Juan Carlos, muchas gracias por toda la información acerca del cuerpo humano. A veces nos da mucha curiosidad observar las estrellas, investigar qué pasa en nuestro entorno, pero como decíamos al inicio del programa, pocas veces miramos hacia el interior y realmente, como tú decías, es una máquina biológica, el cuerpo humano, fascinante, ¿no? Claro. Sí, el cuerpo humano es, y todavía seguimos descubriendo mucho de sus potencialidades, de las capacidades que tiene y de lo increíblemente frágil que también puede llegar a ser. Yo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que les recomiendo mucho, se llama Un clavado a tu cerebro. Porque creo que entender las emociones y entender cómo reacciona nuestro cerebro en situaciones de estrés, por ejemplo, o entender por qué nos enamoramos, ¿no? Por qué de repente tenemos ese síndrome obsesivo compulsivo, ¿no? Yo creo que es más bien aquí y acá y en todo el cuerpo. Entonces, entender por qué nos enamoramos, entender por qué reaccionamos como reaccionamos, desde un punto de vista científico es muy interesante. El doctor Eduardo Calisto es un neurobiólogo y neurocientífico, pues, y dice, descubre cómo tus neuronas actúan en el amor, la sexualidad, el estrés y las emociones. Entonces, ampliamente recomendable el libro, ¿sí? Para que lo lean y aprendan más acerca de su cerebro, como una muestra de todo lo que hay que aprender aquí. Hoy tenemos libros fascinantes que nos ilustran cómo está el interior y todo el funcionamiento del cuerpo humano. Esto es solo una probadita. Y como tú decías, Claudia, cuando el cuerpo se siente mal, tenemos algún síntoma, nos está hablando, ¿no? Exacto, nos está mandando una señal que no debemos de olvidar y de ignorar, sobre todo. Así es. Y en la medida de lo posible, cuando pase eso, acudir a un médico, ¿no? Desde luego, alguien especialista que pueda darnos un diagnóstico certero y curarnos adecuadamente con base en la ciencia. Nos vamos. Recuerden dudas, comentarios, preguntas o compartir el trabajo que han hecho a lo largo de los programas con nosotros al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Acompáñenos en la próxima emisión de Vive Conciencia. Hasta pronto.